ve bien, Sebastián? Sí, Ok, lo perfecto. tengo en el computador y está también en el celular, así que todo Ok, bien. ok, perfecto. Bueno, la Eh, una, plática, Perdón, s- Indira, solo una cosita. La presentación se ve, por ahora no van a ver Indira, al final en las preguntas la vamos a conocer en persona. Por ahora, la idea es concentrarse en la presentación. Si tienen preguntas, colocarlo en la opción de preguntas y respuestas, y vamos a ir resolviendo al final después de los 45 minutos, por favor. Así que esa será la dinámica y bienvenidos. Adelante, Indira. muchas gracias, Sebastián. Bueno, vamos a empezar con la presentación que lleva por nombre Uso de la genómica en novillas lecheras. El contenido de la plática, que aproximadamente durará 40 minutos, es presentarles un poco la empresa. Yo me imagino que muchas personas que nos acompañan hoy aún no conocen mucho de Neogen. Posteriormente vamos a hablar por cómo es que seleccionamos animales, cómo es que seleccionamos la genética que utilizamos en nuestros ranchos, en nuestras fincas. ¿Qué es la genómica? ¿Cómo es el uso de la genómica en fincas lecheras? ¿Y qué herramientas genómicas hay disponibles para nosotros en países de Latinoamérica? Bueno, primero, Neogen es una compañía que ya les comentaba Sebastián, es fundada en Estados Unidos. Nuestro objetivo principal es desarrollar, fabricar y comercializar soluciones para la industria alimentaria y la industria agrícola y pecuaria a través de 3 divisiones. Una es seguridad alimentaria, la otra es seguridad animal y la tercera es genómica. Las sedes de estas 3 divisiones es en Estados Unidos. Sin embargo, la presencia de Neogen es global. Tenemos oficinas en diferentes países alrededor del mundo y también contamos con laboratorios de genómica alrededor del mundo. Todos estos logos donde ven como una espiral indica que tenemos laboratorios de genómica en esos países. Entonces se pueden dar cuenta que tenemos presencia en países de América, de Europa, de Asia, de Australasia también. En cuanto a genómica, Neogen es considerado líder en esta área para la industria agrícola y pecuaria. El laboratorio sede principal se encuentra en Lincoln, Nebraska, en Estados Unidos, y desde ahí procesamos muestras que llegan de varios países del mundo. Aproximadamente en los 12 meses anteriores se procesaron 4 millones de muestras para dar servicios genómicos a diferentes especies productivas. Nuestros servicios genómicos son de calidad, se ofrecen en tiempos competitivos, a precios accesibles para toda la industria pecuaria. A través de la línea iGenity, que es la que vamos a platicar al final de esta charla, ofrecemos servicios al cliente final. En este grupo consideramos a los ganaderos, ya sea comerciales o de registro. Con esta herramienta nosotros ofrecemos una tecnología que le permite al ganadero tomar decisiones sobre el futuro de su hato basado en datos confiables, ¿no? Nuestras pruebas Agility se enfocan en mejorar la productividad y la calidad del producto, mejorar la salud, la fertilidad de los hatos, verificaciones de los parentescos, que generalmente es muy importante para mantener controlada la consanguinidad, la toma de decisiones basada en datos que ya les mencionaba. Con esto podemos hacer una reproducción selectiva enfocada en aumentos de la ganancia genética para maximizar la rentabilidad de las operaciones lecheras, con el último objetivo de tener una producción más eficiente y sustentable. Estas dos palabras se han vuelto muy importantes en todas las producciones lecheras que nosotros conocemos, ya que cada vez los insumos y el costo de producir leche es más costoso. Entonces estamos tratando de eficientar en todos los niveles la producción de leche. Y finalmente la sustentabilidad es una parte bien importante de producir alimentos de la manera más adecuada y benéfica para el medio ambiente. Entonces, el primer tema que hablábamos es la selección genética. Miren, en esta diapositiva
yo quiero ejemplificarles que en un establo, en una finca lechera, como ustedes conocen, siempre tenemos animales que varían en su comportamiento productivo. Ustedes más que yo se dan cuenta y tienen estos problemas todos los días de que tienen animales que producen muy buenas cantidades de leche, por ejemplo, y aquellos que no tienen la producción que ustedes están buscando. No todos los animales se comportan igual a nivel productivo, ¿ok? Entonces, una de las tareas más importantes de la industria o de una operación lechera es identificar los animales más productivos, porque finalmente la producción de leche es lo que paga los cheques de todas las empresas lecheras. Entonces, ustedes tienen este reto, ¿no? Sin embargo, aquí podemos ver bien, aquí podríamos decir la vaca 4 es la más productiva, la 3 es menos, la 2 menos y la 1 es menos. Sin embargo, para poder llegar a este resultado, ustedes tuvieron que esperar hasta el desarrollo, hasta el primer parto del animal para poder identificar estos animales. Y este proceso de esperar a recolectar datos es un proceso largo y que requiere una fuerte inversión, sobre todo en el desarrollo de los animales, ¿no? Sin embargo, así es como lo hemos hecho por muchos años, ¿no? Tenemos que esperar a tener datos y de esa manera ir seleccionando los animales más rentables. ¿Cómo lo hacíamos en el pasado más técnicamente? Esto puede ser a nivel de finca, pero a nivel de industria lechera, ¿cómo trabajábamos la selección de animales? En el pasado, pues, no había manera, ¿no?, de averiguar eh, el potencial genético de un animal joven. Ustedes sabemos que el comportamiento, el fenotipo, tomando como un genotipo la producción de leche, por ejemplo, una característica física que podemos medir de un animal, la producción de leche está dada por el genotipo, podemos llamarlo también potencial genético, o la carga de genes que hereda un animal de sus padres, más el ambiente, ¿ok? Entonces, de esta ecuación, nosotros podemos conocer el ambiente porque es en el lugar en donde vamos a desarrollar nuestros animales. Sin embargo, en el pasado no era posible conocer el genotipo de los animales. ¿Cómo nos predecíamos? ¿Cómo predecíamos cómo iban a producir los animales? Prácticamente funcionaba de esta manera. Teníamos que recolectar datos del desempeño de las hijas. Ustedes en la industria lechera están muy acostumbrados a estos términos de toros probados, ¿no? Entonces esperábamos que el animal creciera, tuviera hijas, las que nos daban datos, y con esto evaluar el potencial genético del animal, la carga genética. Sin embargo, esto, como ya les comentaba, llevaba muchos años para recolectar esos datos. Además de los datos de las hijas, debíamos tener datos de pedigrí confiables y precisos y modelos matemáticos también para poder hacer el cálculo del potencial genético de los animales. Entonces llevaba mucho tiempo y teníamos que esperar muchos años. ¿Qué pasaba con los animales jóvenes? Teníamos que calcular los promedios de los padres. Sacábamos el potencial genético del semental, de la madre, y con eso podíamos obtener de las crías jóvenes. Sin embargo, esto tiene poca confiabilidad. Entonces, ah, y principalmente la poca confiabilidad se debe a que en biología todo es variable. Entonces, la ecuación anterior que les presentaba significa, si ustedes toman en cuenta este cálculo en donde un hijo es igual a los promedios de los padres, todos los hijos que surjan de este par de padres, de este toro, de esta vaca, van a tener el mismo potencial genético. Y eso realmente no es verdad. No es cierto. Ustedes podrán darse cuenta en las mismas familias humanas, aunque tenemos hermanos completos, no todos somos iguales. Lo mismo ocurre con los animales, aunque tengan hermanos completos, estos animales no son idénticos. Entonces, ¿a qué se debe esto? Son cuestiones de biología. Todos los animales guardan sus genes en unas estructuras que llamamos cromosomas y heredamos 30 del padre, 30 de la madre, cualquier animal que tengan.
Un toro hereda 30 cromosomas del padre, 30 cromosomas de la madre. Al momento de generarse los espermatozoides, solo se va a segregar o a pasar una copia de esos 30 cromosomas, de esos 30 pares. Entonces, ¿cuál de ellos se segrega hacia los gametos? Es completamente al azar. Por ejemplo, vean la imagen de la parte derecha. Este toro tiene 30 copias y hacia la derecha pueden ir viendo que se ejemplifican diferentes espermatozoides. Algunos pueden tener una carga muy fuerte del abuelo, perdón, del padre de ese toro. Algunos pueden tener la carga más fuerte de la madre de ese toro. Entre más rosa significa que ese espermatozoide lleva más carga materna y entre más azul lleva más carga paterna. Y esto puede ser un espermatozoide cualquiera que pueda fecundar los óvulos de las vacas que ustedes tienen en sus fincas. Entonces, las combinaciones posibles son aproximadamente 1 billón. Pueden tener animales muy buenos que hereden la parte mejor de los genes o los que hereden las partes menos deseables de los genes. Entonces, lo mismo pasa con las vacas, con los óvulos de las vacas. De esta manera, si ustedes tienen un mismo par, un mismo toro, una misma vaca, hay hasta 1 quintillón de posibilidades. Entonces, los promedios de los padres se vuelven poco confiables, dada tanta variabilidad en la biología de la reproducción. Es por eso que los promedios no daban una confiabilidad muy alta. Sin embargo, fueron usados por mucho tiempo para hacer selección y se hicieron o se lograron muchos avances utilizando estas herramientas. Entonces, ¿cómo ayuda la genómica a disminuir eh, la incertidumbre de selección? ¿Y qué es la genómica? Miren, en palabras sencillas, la genómica implica tomar una muestra biológica de un animal. Ustedes pueden ver aquí una muestra de sangre, puede ser una muestra de semen, puede ser una muestra de cartílago de oreja o pelos de la cola del animal. Esos muestra se envía al laboratorio. En el laboratorio pasan bastantes procesos, pero lo importante es que logramos leer exactamente qué genes heredó ese animal del padre y de la madre. Y con esto reducimos la probabilidad de error al seleccionar animales. Individualizamos a cada animal, ¿no? Ya no es solo el promedio. Ahora sabemos exactamente qué genes heredó del padre y de la madre. Y con eso podemos calcular el potencial genético de ese animal. Desde que el animal nace, tú puedes tomar la muestra y averiguar si es un animal de potencial genético alto o un animal de potencial genético bajo. Y con esto, pues, tomar decisiones para el beneficio de nuestra ganadería. Lo importante de aquí es que entendamos que la genética o la carga genética de un animal no varía en el transcurso de toda su vida. Entonces, con un análisis que nosotros hagamos a una novilla a un novillo, podemos averiguar tener bastante información de ese animal que nos va a ser útil para tomar decisiones a lo largo de la vida de ese animal. ¿Qué tan confiable es la genómica? Para ustedes que entienden esto de las pruebas de las hijas, si ustedes tuvieran una novilla para predecir cómo va a producir, ustedes pueden sacar el promedio de los padres, los valores que tienen los padres, los abuelos maternos también, y eso les va a dar cierta confiabilidad de selección, tanto así como si tuviera 7 hijas, solo por conocer cómo se desempeñan los padres. Sin embargo, si ustedes tienen una muestra, la envían al laboratorio y reciben el resultado, ese resultado va a tener más confiabilidad, tanta confiabilidad como si estuviera ese animal analizando datos de 34 hijas. Entonces, la diferencia entre los promedios de pedigrí y la genómica es bastante alta. Ustedes pueden ir de una confiabilidad del 30% hasta una confiabilidad del 70% al hacer estos análisis genómicos.
Entonces, pensando en que ustedes están en esta situación, de que tienen demasiadas novillas de reemplazo y tienen datos que les dan el 30% de confiabilidad o datos que les dan el 70% de confiabilidad, ¿con cuál se sentirían más seguros de poder eliminar el porcentaje en exceso que tienen? Entonces, ese es el punto importante que hay que tomar en cuenta cuando estamos pensando en usar genómica. Tomar decisiones con una mayor certeza y estar seguros de que la decisión que tomamos se va a ver reflejada en el futuro cuando esos animales que ustedes decidan quedarse estén produciendo en los establos. Entonces, esta otra diapositiva ejemplifica cómo ha impactado la genómica a la industria de inseminación artificial. Ya vimos que incrementa la confiabilidad en las predicciones. Entonces, un poquito de memoria que vamos a hacer es cómo seleccionábamos sementales antes de que hubiera genómica. ¿Ok? Entonces, antes de que hubiera genómica, nacía un macho y teníamos que esperar a que este macho se desarrollara sexualmente, pudiéramos obtener hijas de ese animal, esas hijas se preñaran, tuvieran sus crías, empezaran a producir, obtener esos datos y poder evaluar cómo esos datos de las hijas del toro A se comportaban comparadas contra las de otros toros. Entonces nos llevaba más de 5 años en obtener información suficiente para que un toro tuviera datos que nosotros pudiéramos usar para seleccionarlo como semental en nuestras fincas. Entonces nos llevaba casi 6 años. Posteriormente llega la genómica y desde que nace el animal uno puede obtener una predicción de cómo se va a comportar ese animal, cómo se van a comportar sus hijas. Entonces, desde que nace, desde el primer día de nacimiento, tomo la muestra, se envía al laboratorio y puedo saber ese potencial. Entonces, decido desde temprana edad si voy a desarrollar ese animal o no, dependiendo su nivel de genética que tenga. Entonces, nosotros tenemos ahora sementales jóvenes genómicos que desde antes de que cumplan 2 años de edad, ya podemos utilizar el semen de esos animales, ¿no? Entonces, y esto ha hecho que la industria de inseminación artificial sea cada vez más rápida y cada vez pueda darnos más opciones, más animales para poder usar, porque desde que son jóvenes ellos ya están seguros de si un animal va a tener las características necesarias para que los ganaderos lo puedan usar en sus operaciones. Entonces, este es uno de los impactos más visibles y más fuertes que hemos tenido a partir del uso de la genómica. Entonces, pero la genómica no solo se utiliza en la selección de sementales. Prácticamente hay 4 puntos en los que la genómica se puede utilizar en la industria lechera. Ya habíamos uno, la selección de los padres de las familias de animales élite. Aquí la genómica se utiliza para seleccionar los padres de los sementales, de los toros que ustedes compran en semen, y las madres de esos sementales. Entonces aquí son 2 partes. Aquí se usa y se usa prácticamente al 100%. Todos los sementales de catálogos, sus familias ya han sido analizadas para averiguar que tienen la calidad necesaria para estar en esos, para ser animales comerciales. La segunda parte viene en los establos de producción. Selección de los padres de las vacas. Ustedes utilizan la información que viene en los catálogos de sementales para decidir si van a usar o no un toro en sus fincas. Entonces, ahí está otro nivel en donde se utiliza la genómica. El cuarto, y en donde aún nuestros países están tratando de avanzar, es uso de la genómica en las vacas de producción, en las madres de los futuros reemplazos. Entonces, nuestra plática de hoy está enfocada en cómo usar genómica en esta parte, en las vacas, en las hembras que están en todas nuestras fincas. Miren, para eso les traje un poco de datos de la industria, cómo se ha ido adoptando la tecnología a través de los años.
Si bien en nuestros países quizá haya 1, 2, 3, 4 fincas que estén utilizando genómica, hay otros países que llevan la delantera y han decidido utilizar más intensamente la genómica para selección. Por ejemplo, aquí están datos que entrega el Consejo de Ganadería Lechera de cuántos animales se envían anualmente y cómo va el número total de animales enviados a pruebas genómicas. Desde el 2008 empezó con unos cuantos machos, 2009, 10. Las barras azules de la gráfica de la izquierda indican el número de animales por año. En rosa las hembras, las vacas, en azul los toros. Entonces, conforme ha pasado los años, han ido aumentando la cantidad de hembras que se están analizando. No tanto lo de machos, la población de machos no es muy grande en la industria lechera. Y todas estas hembras incluye hembras de registro, que son madres de estos sementales, pero también una gran cantidad de hembras comerciales, de establos o hatos altamente productivos, interesados en tomar decisiones importantes para el mejoramiento genético de sus fincas. Y en total, hay aproximadamente 3 millones ya de animales analizados en la industria lechera, principalmente en Norteamérica, es en donde se encuentra la mayor cantidad de animales analizados, luego Europa, luego América Latina, Asia, Australasia y después otros países, ¿no? Entonces, aunque parece nueva esta tecnología para muchos de nuestros países y es la primera vez que tal vez estemos escuchando que se puede usar en nuestros hatos, en varios países ya llevan bastantes años utilizándola para identificar los mejores hembras, para que solo de esas mejores animales podamos producir los siguientes reemplazos, las siguientes generaciones. El impacto que ha tenido la genómica es importante en el progreso genético, no solo en acelerar la edad a la que podemos utilizar un semental. Estas dos gráficas hablan de cómo ha cambiado la genética año con año y cómo a partir del 2010, que se empezó a implementar genómica, la velocidad de ganancia genética se ha ido acelerando. Mérito neto, me imagino que es un término que todos ustedes ubican muy bien, aunque es un índice económico de selección americano, en muchos de nuestros países lo utilizamos para rankear toros, también para rankear vacas. Entonces, a través de los años, este mérito neto ha ido avanzando. Sin embargo, a partir del 2010, el avance, si se dan cuenta en estas gráficas roja y verde, estas líneas, se hizo más vertical la línea. Significa que se ha acelerado la ganancia genética medida a través del mérito neto a partir del 2010. Y en la parte de la gráfica derecha se muestra cómo ha sido el avance genético por año. En la parte amarilla, en el 2009, avanzábamos aproximadamente $35 de mérito neto anual, antes de la genómica. Después se inició a usar la genómica solo en las familias élite, 2010, 11 y 12, y empezamos a avanzar $50 de mérito neto anuales. A partir del 2013, que se abrió el uso de la genómica a cualquier finca o establo que quisiera utilizarla, el avance anual se aceleró a $74 de mérito neto anuales. Entonces, duplicamos la velocidad a la que logramos una ganancia genética gracias al uso de esta herramienta. Pero bueno, esto es a nivel industria. ¿Cómo entonces podemos utilizarla nosotros? Un productor de leche en Ecuador, por ejemplo, ¿cómo puede utilizar la genómica para analizar sus novillas? La genómica en las fincas lecheras tiene muchas funcionalidad, mucha utilidad. Aquí les pongo una lista de las principales toma de decisiones que ustedes pueden tener. Una es, podemos identificar fortalezas y debilidades de la finca. Yo utilizo mucho esta herramienta para averiguar en qué características una finca es muy buena y en cuáles no es tan buena. Y con ello puedo hacer
una asesoría más adecuada sobre qué toros puede seguir usando esa finca, ¿vale? Entonces, esa parte de fortalezas y debilidades es bien importante para darnos cuenta si estamos enfocando muy bien nuestro programa genético o podemos hacer algo mejor. La otra es identificar y clasificar a las hembras de acuerdo a su potencial genético. La otra es corregir errores de pedigrí. En todas las fincas que nosotros hemos analizado, hemos identificado que siempre hay errores de asignación de padres. Y esto es algo bien importante que todas las fincas lecheras deben de corregir, ya que no tener bien asignado el padre puede generar errores de consanguinidad. Por ejemplo, ustedes consideran que el toro A es el padre de una cría, pero realmente es el B. Y en la siguiente inseminación de ese animal pudieran utilizar semen muy cercanamente relacionado, ¿no? Y esto aumentaría la consanguinidad de las siguientes generaciones. Otra aplicación de la genómica en las fincas lecheras es la toma de decisiones para manejo del establo. Y aquí son muchísimas las decisiones que pueden tomar. Eliminación de animales, uso de semen sexado, qué tipo de toros usar, ¿no? Implica una gran cantidad de decisiones que ustedes pueden tener al usar la genómica. Pueden incrementar el progreso genético con una buena estrategia de selección. Y finalmente, algo que a mí me gusta bastante es que los ganaderos pueden invertir sus recursos únicamente en aquellos animales que realmente son rentables y no enfocar sus recursos en animales de poco potencial genético. Pero, ¿qué implican estos programas de selección? Pueden parecer complicados, pero realmente son muy, muy sencillos. Entonces, prácticamente el mejoramiento genético de animales implica ir identificando el potencial genético de los animales y empezar a reemplazar los animales que no producen bien por animales más productivos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, perdón, se adelantó muchísimo. Esta novilla que está al inicio en la parte izquierda puede ser reemplazada por un animal más productivo. Esta ejemplificaría animales no tan productivos que puede ser reemplazada por animales más productivos. Pero primero necesitamos averiguar cuáles son esos animales que no tienen buen potencial genético y cuáles son aquellos animales que tienen un alto potencial genético. Entonces, prácticamente un programa de mejoramiento genético dentro de la finca implicaría 4 puntos importantes. Primero, identificar el potencial genético de mis novillas con una buena confiabilidad. Clasificarlas, las mejores, las promedio y las inferiores. Después, tomar decisiones. Generar reemplazos solo de aquellas que tengan un mayor potencial genético. Y los animales de un potencial genético inferior podemos utilizar estrategias de eliminación física, que puede ser vender, o bien eliminación genética, que ahorita les voy a platicar de algunas de estas herramientas. No necesariamente se eliminan físicamente, sino se eliminan los genes de esos animales dentro del establo. Miren, en la primera parte mencionábamos que es identificar el potencial genético de los animales. Entonces, aquí tenemos un set de resultados de genómica. Entonces, este ganadero mandó estos 10 animales y con esto ya tiene una imagen completa de qué tipo de animales tiene, cuáles son sus mejores animales que están marcados en verde y cuáles son los animales que no son tan buenos que están marcados en rojo. Entonces, él ya tiene identificado el potencial genético de sus animales. Ya los clasificamos en verdes, que son los superiores, en los amarillos, que serían los promedio, y los rojos, que serían los inferiores, ¿no? Ya están clasificados. Y algo así se vería una recomendación de una estrategia de mejoramiento genético. Entonces, él tiene estos animales, sabe que necesita un 50% de reemplazos de ese grupo. Entonces, los 5 más altos se van a utilizar para dejar reemplazos.
Los 5 más bajos se van a dejar, perdón, los 3 en amarillo se pueden dejar para inseminación con semen convencional, ¿no? La parte de arriba con semen sexado, la parte amarilla con semen convencional y los 2 inferiores se eliminan desde que son jóvenes, porque probablemente pueden ver son negativos en su mérito neto, tienen un potencial genético muy bajo. Entonces probablemente estos animales se invierta más de lo que puedan dejarnos de retorno. Entonces, la recomendación desde el inicio es poder eliminarlos. Y en estas gráficas se ilustran este tipo de estrategias y para quién pueden ser útiles. Por ejemplo, esta es la estrategia 1, manejo del inventario de novillas de reemplazos. Si yo ya conozco el potencial genético de todas mis novillas de reemplazo, yo puedo realizar esta estrategia, retener las mejores, desechar o vender las inferiores. ¿Quién es el que más los utiliza? Aquellos establos o fincas que tienen más reemplazos de los que necesitan. ¿Ok? Entonces, ellos fácilmente pueden utilizar este tipo de estrategias. La justificación de esta estrategia es que desarrollar reemplazos es una de las partes más costosas en la ganadería de leche. Entonces, mucho del dinero que se logra obtener de la venta de la leche se va en desarrollar reemplazos. Y si tenemos exceso, pues fácilmente podemos quedarnos sin el retorno que estamos esperando. El objetivo de esta estrategia es reducir costos en la crianza, eh, y nosotros tenemos varias herramientas que permiten evaluar qué porcentaje de animales es sano eliminar de una finca y en qué momento vamos a tener el retorno de inversión si usamos genómica para eliminar solamente aquellos animales que son genéticamente inferiores. Entonces, la estrategia se basa en esto, eliminar la genética inferior para ahorrar en crianza, pero también esto nos va a llevar a una ganancia genética más acelerada. Otra estrategia es un poco más elaborada, implica un poco más de análisis y de segmentación de la población, es eh, acoplar el uso de la genómica con tecnologías de reproducción más novedosas, como la transferencia de embriones. Esta estrategia se utiliza mucho en, eh, en fincas o establos que tienen ganadería de registro. Ellos trabajan bastante este tipo de estrategias en donde analizan a sus hembras, identifican cuáles pertenecen al grupo top, puede ser el 25 de mejor el 25% de mejor genética, la siguiente es 25, el siguiente 25 y el 25 más bajo, ¿no? Entonces, con esto pueden tomar decisiones de a un grupo, usarlas como donadoras, un siguiente grupo que aún sigue siendo de muy buena genética, usar semen sexado para tener bastantes reemplazos de ese grupo y de ahí las que están abajo del promedio se pueden usar como receptoras, se pueden usar o inseminar con semen convencional o bien con semen de carne, ¿no? Entonces, esta estrategia es un poco más elaborada, pero también permite utilizar los datos de genómica en conjunto con tecnologías de reproducción. Y principalmente está enfocada a aquellos ganaderos que les interesa mucho el mejoramiento genético, que por nada del mundo van a dejar que los siguientes reemplazos vengan de la parte inferior de la curva, ¿no? Entonces, solo quieren reemplazos de los animales superiores. En la siguiente diapositiva les voy a presentar un ejemplo de un establo aquí en México que prácticamente implica la eliminación de un porcentaje de animales. Ellos tienen 2,000 vacas en ordeña, tienen aproximadamente 100% de reemplazos y su objetivo es vender o eliminar el 16% de animales. Entonces, su producción promedio anualizada por día por vaca es de 35 litros. Decidimos hacer un estudio piloto antes de hacer el análisis en los 2,000 reemplazos que ellos tienen. ¿Ok? Entonces, se seleccionaron 100 novillas que estaban preñadas, estaban cercanas al primer parto. Entonces, se analizaron con una herramienta genómica de bajo costo. Enseguida les vamos a platicar de cuáles son las opciones que tenemos.
todas estas novillas que se seleccionaron estaban en un periodo de gestación muy similar y su parto fue en un periodo de 16 días. Todas se desarrollaron bajo un mismo manejo, en una misma sala de ordeña. Los animales se evaluaron con una prueba que nosotros conocemos como Agility Essential, que solo entrega 15 características muy, muy relevantes para la producción. Los animales se clasificaron de acuerdo a sus valores genómicos de producción de leche y se evaluó el desempeño productivo ya en la sala de ordeña. Entonces, aquí están los resultados. Los animales están rankeados. Es solo una parte, eran 100 animales en realidad. Entonces podemos ver los méritos netos, la producción de leche y con estos datos hicimos el siguiente análisis. Entonces, separamos a la población por grupos, similar a las gráficas de campana de Gauss que ustedes veían, las separamos en las 25 de mejor producción en base a genómica, perdón, de mejores valores genómicos. La primera barra, la más alta, es ese grupo. El siguiente grupo era la siguiente 25. El tercer grupo sería ya las que están abajo del promedio, el tercer cuartil, y el último grupo, las 25 inferiores, las que nos resultó que a través de genómica eran las inferiores. Una vez que estos animales llegaron a su pico de producción, evaluamos si la genómica podía identificar las diferencias que ellos estaban observando en la sala de ordeña o no. Entonces, miren, los números que nos entrega el establo de producciones de estos animales es los animales que nosotros identificamos como el 25 superior con genómica tenían 41.5 litros en promedio. El siguiente 25, siguiente cuartil, tenía 39.44 litros en promedio. El tercer cuartil, 37.5 litros en promedio. Y el último cuartil, 34.96. Entonces, este es un promedio, una diferencia promedio de 6.5 litros entre las vacas que la genómica dijo que eran mejores y las vacas que la genómica dijo que eran inferiores. Es una cantidad bastante alta de producción de litros. Entonces, esto nos indica que con la genómica nosotros podemos identificar correctamente las diferencias que vemos en una finca. Entonces, ya con estos datos y al eliminar el 16%, el aumento de este establo es de aquí hay un guión, debe ser 0.5 litros en promedio más por vaca por día. Además, se disminuyó gastos en la crianza al eliminar el 16% de animales inferiores y logramos calcular que el retorno de inversión de analizar esos 2,000 animales se logra aproximadamente en menos de un año. Ese es el objetivo a corto plazo: identificar, eliminar, tener un ahorro en crianza y un retorno de inversión rápido. Sin embargo, a largo plazo el objetivo es avanzar constantemente nuestro mejoramiento genético. Los animales, en esta gráfica se muestra cómo es ese avance genético anual. Los amarillos serían animales que nacieron en el 2018, los azules serían los animales que nacieron en el 2019. Si se dan cuenta, los amarillos tienen en promedio $463 de mérito neto, los azules tienen $554 de mérito neto. Casi son $90 de diferencia. Y son resultados que se pueden obtener utilizando herramientas genómicas para la selección de los mejores reemplazos. Este es el objetivo final, ¿no?, de un programa de genómica: asegurarnos y lograr un avance genético más rápido. Esta es otra manera de medir el avance genético. Este es otro de los establos en los que trabajamos. Hemos analizado del 2017 hasta el 2019. Esta gráfica es de mérito neto, que está en el eje de las Y, en el vertical. En el horizontal es la fecha de nacimiento, dividida por año y por trimestre. El primer trimestre es el trimestre 3 del año 17 y el último trimestre analizado es el 4 del 19. Si se dan cuenta,
En cada trimestre hay una ligera ganancia genética y esta gráfica va subiendo. Es la línea punteada verde. Esa es la del establo. La línea continua verde es la del promedio de todos los establos analizados. Entonces, un establo que se decide por una estrategia de mejoramiento genético, debemos asegurar que esta gráfica siempre vaya subiendo hacia niveles de mejor mérito neto. ¿Ok? Entonces, los puntos clave de un protocolo de selección genómica son los siguientes. Uno es definir los objetivos de selección. Prácticamente aquí tenemos que pensar qué tipo de animales quiero tener en 3 o 5 años. Y en base a eso defino mis objetivos. La otra es identificar las características importantes para lograr esos animales que yo necesitaré entre esos 5 años. Puede ser leche, puede ser los sólidos o puede ser la fertilidad. La otra es identificar o seleccionar un índice que tenga esas características. Es muy difícil seleccionar animales por características individuales. Gracias a los desarrollos de genómica y de genética de ganadería lechera, nosotros tenemos índices como el mérito neto, como el mérito queso, el mérito fluido, que nos permiten seleccionar múltiples características a la vez. Entonces, buscamos qué índice tiene las características que a mí me interesa para hacer la selección y el ranqueo de animales. Después vamos a definir la estrategia, que eran estas programas que ya les mostraba. ¿Qué voy a hacer con mis animales superiores? ¿Qué voy a hacer con los promedio? ¿Y qué voy a hacer con los inferiores? A esto le llamamos estrategia. Cada finca tiene que, conociendo sus datos, cuáles son sus parámetros, se puede definir una estrategia. Entonces, ya que tengo esto, analizo mis hembras de reemplazo, implemento la estrategia que ya definí y posteriormente, con el paso del tiempo, evalúo cómo va avanzando mi genética. ¿Ok? Básicamente estos serían los puntos clave que debemos tomar en cuenta para iniciar un protocolo de selección genómica en fincas lecheras, ya sea comerciales o de registro. Pero bueno, y ahora, ¿qué herramientas tenemos disponibles en países de Latinoamérica? A través de Neogen, nosotros manejamos el programa iGenity. iGenity cuenta con un grupo de pruebas que se adaptan a las diferentes tipos de operaciones lecheras que podamos encontrar. Por ejemplo, tenemos iGenity Prime, que es la prueba más élite de nuestro programa, iGenity Select y iGenity Essential. Son las 3 herramientas. iGenity Prime, como les decía, es la prueba premium. Principalmente la enfocamos en novillas de registro porque tiene la mayor confiabilidad al momento de predecir las características. Entrega aproximadamente o entrega más de 50 características para poder hacer selección. Verifica parentesco, nos entrega composición racial y pues está avalada por la evaluación oficial del Consejo de Ganadería Lechera de los Estados Unidos. Después sigue Select, que es una prueba que a diferencia de la anterior, lo único que cambia es la tecnología en la que corre. Es un poco más de menor densidad. La iGenity Prime corre en un chip, así le llamamos a las tecnologías donde leemos los genomas de los animales, que contiene 50,000, esa sería Prime, y Select contiene alrededor de 10,000 marcadores. Entonces, también reporta las mismas 50 características. La diferencia la diferencia en características entre Prime y Select son las proteínas de la leche. Por ejemplo, Prime entrega caseína, beta-caseína, beta-lactoglobulina y Select no entrega esas características. Y finalmente Essential, que es la que yo utilizo mucho en establos de gran tamaño, comerciales, porque entrega 15 características clave, que prácticamente son mérito neto, queso, fluido, leche, grasas, proteínas, vida productiva, fertilidad, células somáticas, entre otras, ¿no? Entonces es muy, muy enfocada en datos comerciales, que su o su más importante estrategia es mejorar la productividad y mejorar la producción de la finca.
Entonces, nuevamente, estos son los puntos clave: definir objetivos, qué características voy a mejorar, seleccionar un índice de selección, plantear una estrategia, analizar a las novillas, desarrollar la estrategia y evaluar el avance genético en las siguientes generaciones. ¿Por qué es necesario que ustedes como ganaderos inviertan en este tipo de herramientas? Miren, esa es una sola diapositiva, la que queda es esta. ¿Por qué es importante invertir en la genética, invertir en el mejoramiento genético? Esta gráfica ejemplifica cómo hemos ido mejorando en la producción de leche a través de los años, desde los años 40 hasta los 2010. Entonces aquí tenemos en la parte azul de la vertical, de la Y, sería el número de vacas que necesitábamos en los 40. Y en la gráfica verde, los litros por vaca que se producían. Por ejemplo, en los 40 teníamos cerca de 25 millones de animales y en promedio producían cerca de 5,000, 6,000 kilogramos de leche por día. Perdón, por periodo, por lactancia, por vaca. A través de los años esto ha ido cambiando. Cada vez tenemos menos animales, pero los animales que tenemos son más eficientes. En el 2010 tenemos cerca de 3 millones de animales que producen cerca de 9,000, 10,000 kilogramos por vaca por lactancia. Entonces, con un cuarto de los animales que actualmente tenemos, podemos producir mucha más leche, ¿no? De lo que teníamos. Entonces, esta es la parte importante de usar herramientas de mejoramiento genético. Buscamos ser más eficientes en la producción de alimentos. Entre menos animales que puedan producir mejor, será menos costoso para nosotros y para el medio ambiente producir la cantidad de alimentos que necesita un país o una región. Bueno, yo con esta idea es con la que quiero que se queden. Hacemos selección, hacemos mejoramiento enfocado en esto, en ser más eficientes y más productivos a nivel de las fincas lecheras. Listo, bueno, de mi parte eso sería todo. Pasamos a la sección de preguntas. Indira, muchas gracias por la presentación. Sí, en efecto tenemos aquí unas preguntas. Si fuera tan amable de quizás encender su cámara como para que haya un mayor contacto con las personas. Qué gusto, tenemos más de 100 personas en contacto durante toda la charla. Eh, bueno, quería agradecer a todas Sebastián, las... Sí, dígame. me dice que no puedo encender, no tengo permiso para encender cámara. Déjeme ver. Permítame. A ver.